Yo estaba, a partir de la toma de Seúl, que fue el 19 de septiembre, empiezo a andar salto de mata, no estoy más de 2 noches en casa alguna, y el 2 de octubre en particular, sé que hay el meeting, yo lo consideré un meeting, me escribe Guevara, al que yo me había encontrado en casa del Viborón. El Viborón era otra de mis casas de seguridad, así que vivía en los barrios viejos de Coyoacán, y que tenía la ventaja, un gran portón de madera, que tenía la ventaja que llegabas y lo empujabas, y se abría, ¿no? Hoy le venía diciendo, en ese tiempo los edificios no estaban cerrados con llave, y las casas tampoco, en general podías entrar incluso con el carro, una calle empedrada, pum. Y en casa del Viborón tuve varias entrevistas. Ahí me entrevisté con el doctor Guillermo Torres, miembro de la Junta de Gobierno. Cuando el ejército toma Seúl, Barrosierra renuncia. Pero fíjense que es el ejército el que toma Seúl. En principio es Díaz Ordaz. Y Barrosierra renuncia. Entonces Guillermo Torres, que fue mi maestro de cálculo, uno de mis grandes maestros de cálculo 2, quiere hablar conmigo, se consigue y lo veo en casa del Viborón. Fue la última vez que vi al doctor Torres. Marcelino, vengo en nombre de la Junta de Gobierno a preguntarle qué opinan ustedes de la renuncia del rector Barrosierra. Yo digo, pues no le puedo hablar en nombre de nosotros porque no sé, estamos dispersos, ¿no? Pero yo le puedo decir a título personal, y creo que representando la opinión de mis compañeros estudiantes del consejo, y no, que aceptar la renuncia del rector sería un gravísimo error, porque sería certificar una intromisión inadmisible en la autonomía universitaria. La Junta de Gobierno, en defensa de la universidad y su autonomía, debe conminar al rector a que continúe al frente de la universidad. Y esa fue mi conversación con Torres. Supongo que la Junta de Gobierno hizo una auscultación en diversos foros universitarios para ver cómo reaccionar, ¿no? Y efectivamente Barrosierra no renunció. Pero ahí también vi a Guevara, y me platicó Guevara lo siguiente, Gilberto Guevara, que había sido de alguna manera mi tutor político. Yo entré a la Juventud Comunista a través de él. Era un hombre muy culto, muy serio. Yo de alguna manera puedo reivindicarme como discípulo de Gilberto Guevara, hasta que rompimos, pues antes del 68 Guevara y yo rompimos. Él se salió de la Juventud Comunista y se emputó porque yo no me salí. Él era agente de Raúl Álvarez, y a través de él yo me acerqué a Raúl Álvarez. Ese es otro pedo. Nos vemos en la casa de Viborón, y Guevara me dice, no, todo va bien, todo va de poca madre. Sócrates, así con una sonrisa, anda por la ciudad en un carro, dice, con una ametralladora más grande que él. Eso dice Guevara. Pero lo dice feliz, no preocupado. Y estamos preparando lo siguiente, dice. Vamos a conseguir, ya conseguimos una casa en donde vamos a poner algunas armas y volantes y material subversivo, y la vamos a dejar vacía, y vamos a dar el pitazo a la policía de que ahí hay una casa clandestina del CNH. Entonces va a llegar la policía, van a encontrar todo eso. Entonces seguro va a llegar Mendiolea Cerecero, el subjefe de la policía, que era el que organizaba todo el desmadre. Va a llegar a tomarse fotografías con toda la prensa, y cuando esté ahí la vamos a volar, lo vamos a dinamitar. Me dice, y tú cuídate, cabrón, están detrás de ti como hienas, están como fieras, cuídate, no salgas. Pero así asustado Guevara. Yo en ese momento dice, ¿qué quieres? ¿Sacarme de la jugada, cabrón? Para
Pues se prestaba a eso, sobre todo con ellos. Exacto. En todo caso no se hizo. No sé cuánto faltaba para el 2 de octubre. Una bestialidad. Es decir, todos teníamos la tentación de la lucha armada. A ver, la lucha armada estaba de moda en América Latina y usar pistola se sentía uno muy chingón. Y la posibilidad de la revolución estaba ahí, de la madriza, y llegaron. Ya existían los 400 pueblos, llegó gente de los 400 pueblos a hablar con nosotros, que estaban listos para el levantamiento, y me enseñaron cómo fabricar bombas para volar tiendas departamentales y cosas de esas. Mi 2 de octubre. Estoy en la casa de una chava que trabajaba para el Comité Olímpico Nacional, una de las edecanes, que vivía en un pequeño departamento en la calle de Rubens, la que pasa junto a la Plaza México y Holbein, sí. Hay varios edificios muy parecidos de ahí. Y estaba yo en el departamentito de esta chava, que no me acuerdo cómo se llama, que está en el Comité Olímpico, porque entonces en el grupo que estaba cerca de mí, Jordi Fernández, Mario, en fin, habíamos decidido intervenir el correo interno del Comité Olímpico para mandarle cartas a las delegaciones para que se retiraran en señal de protesta en contra de la represión y solidaridad con el pueblo y los estudiantes mexicanos. Entonces esta chava venía como anillo al dedo. Entonces fui a hablar con ella y me quedé a dormir esa noche ahí. Eso era el 1 de octubre. Yo era Virginia, mi seudónimo era Virginia entonces. Porque era seudónimo para conversaciones telefónicas y la chingada, ¿sí? Yo me acuerdo que en la prepa, dice, a ver, vamos a hacer un concurso a la clase de inglés. Let's play something. Dice, a ver, aquí en un papel apunté el nombre de un estado de los Estados Unidos. Al que adivine, le voy a dar un premio, dijo la maestra de inglés. A ver, pero yo, Virginia. Dice, sí. O sea, fui primero y latín, entonces ya me quedó simpático el nombre de Virginia. Entonces yo era Virginia. El 2 de octubre yo tenía cita, llega un mensaje a Virginia, le llega el mensaje que el ingeniero Barrosierra quiere hablar conmigo. Para mí era muy difícil circular, entonces fue Sergio Beltrán. No, fue el Totón, como a las 11 de la mañana. Del 2 de octubre. Del 2 de octubre. El caso es que Guevara me dice en casa, el Viborón, no te aparezcas. Y después, el 2 de octubre, me manda una carta reclamándome, porque había una cita a la que yo no pude llegar. Yo estaba realmente muy jodido y además muy perseguido, pues estaba mi fotografía en los periódicos. Era el más perseguido, sin duda. Bueno, al menos el más públicamente perseguido. Se habían detenido a mi hermano, es decir, no me querían detener, pero entonces, ¿por qué detienen a mi hermano? ¿Por qué Nazar le dice que se entregue a nosotros, lo quieren matar? ¿Por qué Martínez Nateras me dice, te sacamos del país porque te quieren matar? Es decir, no es tan simple, no es sencilla la cosa. Y cuando Martínez dice, te sacamos, ¿quiénes eran los demás? El partido. Ah, ya. Sí. Mi 2 de octubre, pues estoy en casa de esta chava, llega el mensaje de Barrosierra, llega el mensaje de Guevara con una frase insultante: recuerda que la comezón viene rascándose, como diciendo, ya no seas culero, ¿no? Pero yo no le daba ninguna importancia al mitin, era un mitin más. Era como el tercero en Tlatelolco. Sí, así es. Y el Tlatelolco era estratégico porque era una plaza, estratégico para la represión, por una plaza cerrada, subterránea, y además junto a la Boca 7, que ya no es Boca 7 ahora. Y además la población de clase media baja de Tlatelolco era proclive al movimiento,
se habían producido algunos, había habido balazos en Tlatelolco, se cuenta de que señoras de los pisos de Tlatelolco habían echado cubetazos de agua hirviendo sobre los granaderos. Se cuenta, y esta historia la he oído más de una vez, que llegaba un militar vestido de civil con su esposa y los granaderos los habían detenido y habían querido cacharlos. Y el militar dijo, no, porque yo vivo aquí, le pegaron a la señora y a él y la chingada. Entonces que el güey fue a su casa, bajó con la pistola y mató a los policías. Después regresó a su casa, se vistió de militar y se entregó a la justicia militar. Esa es la historia que se contó entonces y que después he vuelto a escuchar repetida. Ese era el ambiente que se vivía en Tlatelolco. Por entonces recoge la anécdota. Sí. En la noche de Tlatelolco. Ahora, hay otra cosa también. Un elemento importante es que el 2 de octubre ya el movimiento ya venía hacia abajo, ya tenía, después de la toma de Ceú por el ejército y del Pólico, y del Poli. Claro, empezó el descenso del movimiento y entonces era difícil. A mí, por ejemplo, en esa situación mi papá vino y dijo, no, me lo llevo, y me llevó a fuerzas. Mucha gente se fue. Y entonces hay que tomar en cuenta que eso, ya empezábamos a decir que había que levantar la huelga. Ya. Eso desde agosto, ¿no? Sí, ya empezábamos a decir desde agosto. Que era mejor levantar el movimiento en el momento de fuerza álgido y tener la posibilidad de organizarnos a tratar de organizarnos con una derrota. Sí. Eso también eso es el 2 de octubre, no era de que estábamos en super auge y nos llegaron a pegar nada más. Entonces recibo las dos cartas, las de Barros Sierra y las de Guevara. Entonces va el Totón a hablar con Barros Sierra y regresa. Eso ya era más tarde, cuando el Totón regresa, ya debe ser las 4 de la tarde, una cosa así. Y llega blanco, temblando. Dice, Marcelino, yo estaba en el departamento 32, en el segundo piso, al fondo del pasillo, subiendo las escaleras hasta el fondo, era un edificio muy profundo. No estoy seguro si enfrente del estadio o enfrente de la Plaza de Toros, creo que enfrente del estadio. Holbein. El caso es que llega pálido y dice, Marcelino, me siguió la policía hasta aquí. Todos sabíamos que ir a casa de Barros Sierra era peligroso, porque la casa era la casa de él no estaba en la clandestinidad, y entrar y salir de ahí ya les contaría alguna otra incidencia. Y le digo, ¿por qué vienes aquí si te seguía la policía? Y dice, es que me di cuenta cuando llegué. Dice, cuando salí de casa de Barros Sierra, el Totón tenía un carro, una madre sota. Dice, cuando vi que me seguía la policía, dejé el carro, me eché a correr y tomé un taxi. Y me vine en taxi. Al bajarme del taxi, vi que detrás de mí llega el carro de la policía. ¿Cómo sabía él que era carro de la policía? Pues por el aspecto de guaruras, ¿no?, que tenían. Y sobre todo porque muchos carros de la policía llevaban una antena central, ¿te acuerdas? Sí. En lugar de llevar la antena del radio aquí al lado, la traían en el techo. Entonces me di cuenta que me siguieron hasta aquí y le dije al taxi que se esperara. Le digo a Sergio Beltrán, Sergio, baja a ver qué está pasando. Si puede hablar con el taxista, dile que se espere, nos tenemos que ir. Le digo a la chava, ¿hay alguna manera de salir por la azotea y demás? No. Bueno, y llega Sergio, regresa Sergio, pero rápido, pálido también, pálido, como si me los pintaran de blanco, como si me los enyesaran abajo. Y se están revisando departamento por departamento. Dice, órale, cabrón. Entonces toma la pistola, trae una pistola, una Walter. ¿Quién sabe dónde había salido esa pistola? Pero con 3 tiros. 3 tiros. Una escuadra. Y veo la pistola, cargo la recámara, y dice, pues vamos a salir, cabrón. Pues vámonos.
Me quedo viendo a la chava sin saber qué decir, y salimos del pasillo ese largo. Bajamos la escalera, y cuando estamos a medio antes de llegar al primer piso, se escuchan a la izquierda, una voz de hombre que dice: aquí hay estudiantes escondidos. Y la voz de una mujer de edad, que dice: no señor, aquí no. Dice: creo que es en el departamento 31. Y dice, contesta la voz de hombre. Aquí es muy difícil el relato, no sé cómo lo haremos para hacerlo escrito, porque se sobrepone, todo pasó al mismo tiempo. Contesta el policía, dice: ¿no será en el 32? En ese momento nosotros estábamos parados los tres, adelante Sergio, en medio yo, y acá el Totón con gabardina, que llevaba les conté que me tomó la pistola el Totón. No. Dame. Y se metió la pistola en el bolsillo de la gabardina. Entonces, mientras se escucha este diálogo, sin decir agua va, sin avisar nada, el Totón baja hasta el pasillo y se voltea hacia donde vienen las voces, hacia la izquierda. Y dije: quietísima. Y se queda quieto mientras se oye el diálogo que les acabo de contar, y hace el gesto. Entonces bajamos los 3 o 4 escalones que nos separaban del rellano, Sergio y yo. Yo también me volteo, están 2 tipos de espaldas, uno con chamarra, el otro con saco, 2 matalones grandotes, y en medio de los 2 veo a una señora de unos 50, 60 años, que se me queda viendo así. Nuestras miradas se encuentran en una décima de segundo. Y en ese momento, mientras yo doy la vuelta para seguir bajando, el Totón se queda en su lugar. Dice ella: pero pasen ustedes. Y salimos, ¿no? El Totón detrás de mí. Y estaba el taxi abajo. Era un Datsun amarillo, canario les llamábamos entonces. Y el chofer era un viejito. Y atrás estaba efectivamente el carro de la policía con un solo policía, el chofer, que se nos queda viendo así. Pero el Totón camina hacia la parte de atrás del Datsun y se lo queda viendo, ¿no? Sí. Mientras Sergio y yo nos subimos a la parte de atrás del Datsun. Y el Totón viene y se sube a la parte de adelante. Y entonces le decimos: vamos. Y dice: ¿a dónde vamos? Dice el viejito. Vámonos, ahorita le decimos, vámonos. Entonces el Totón me cuenta que Barrosierra le dijo que nos esperaban esa tarde Caso y de la Vega para las pláticas en las que habíamos quedado, y que urgía porque esa mañana había pasado algo desagradable y que habían ido otros del consejo y que era importante que yo fuera a Caso y de la Vega. Entonces yo digo: pues es que no teníamos que... porque el coche de la policía, que era otro carro pequeño, no me acuerdo qué, nos empezó a seguir. Entonces cruzamos Insurgentes, todo eso mientras no sabíamos a dónde ir. Cruzamos Insurgentes por lo que hoy es, no recuerdo bien el caso, y creo que dimos vuelta en Amores, cuando ya dijimos: vamos a casa de Caso, que estaba por Barranca del Muerto. También eso hay que verificar. Y vamos yendo. En un momento dado, en la ciudad no había topes de estos de concreto, de asfalto, sino eran los metálicos, sí, las bolas. Entonces yo le digo: pero rápido, señor, por favor, rápido. Entonces el viejito acelera y no ve unos topes. ¡Pum! ¡Pum! Brinca así. Los que brincamos fuimos nosotros. Y al brincar se le abre la cajuela. No se frena. Entonces yo me volteo, pero está la cajuela, no me deja ver hacia atrás. Pero veo que el carro del Chota nos alcanza. Se nos pone en paralelo.
y el chota mirándonos con una cara de terror. Nada que ver con las caras de Sergio y del Totón antes, ¿no? Cara de terror del policía. Así, da vuelta en U, en Amores, así, medio subiéndose a la baqueta, pum, 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 y se va hecho a la chingada quemando llantas, huyendo. Yo no sé si en ese tiempo estaba de moda James Bond, si pensó que de la cajuela iba a salir una ametralladora, pero nunca pensó que todo era accidental, pues. El viejito se baja con toda calma, con tranquilidad, cierra su cajuela, se sube, vuelve a manejar y dice: ¿por qué se fue su amigo? y entonces el Totón pierde los nervios, el que está adelante, dice: ¿cuál amigo, cabrón? Es la policía. ¡Pícale! ¡Pícale! Nunca le debió haber dicho eso. Sí. Empezó a terminar, no le entraban las velocidades, no, aquí en el volante, no le entraban las velocidades y demás. Y en un momento dado íbamos, pues llegando a Avenida Coyoacán, por allá, por Churubusco. Y dice: fíjese que no los voy a poder llevar. ¿Por qué? Le digo yo. Tengo una cita. Y dice: ¿a qué hora? Ahorita. Sí, ¿en dónde? ¿En dónde? Cualquier lugar. Aquí. Y se para. Entonces el Totón se voltea a mirarme y me hace un gesto así de: ¿qué hacemos? Él supongo que llevaba la mano en la pistola, pues, pero pues ni modo sacar la pistola al viejito. No. O sea, si se le da un ataque de pánico, ni modo que le metas un balazo. No estaba en no estaba presupuestado, digamos. Y por otro lado ya no podíamos seguir en ese taxi seguro había sido radiado, pues, y ya estaba quemado, pues. Todo esto pasaba ya cerca de Churubusco y Periférico, eran las 7 de la tarde. Ya estaba. Sí. Oscurecía. No, era el 2 de octubre. Sí, claro, pero además oscurecía, sí. Ya estaba de noche casi. Sí. Ya estaba el desmadre en la plaza. Bajémonos. ¿Cuánto le debo? Tanto. Taxímetro, todo bien. Nos bajamos. Yo prácticamente no podía caminar. Y nos fuimos caminando por la lateral de Periférico. Hasta, no sé, por Barranca del Muerto, algo así. Y subimos, cruzamos Periférico. No sé exactamente, era una de las calles laterales, así, una especie de cerrada, con calles lujosas. No sabría decir exactamente dónde, pero se puede averiguar, supongo, con cierta facilidad. Y llegamos caminando, yo muy madreado a los pies. Y también una residencia lujosa, porque se lo imaginan. Y 4 o 5 guaruras afuera, los carros se nos quedan viendo. Nosotros caminamos, se me acerca uno, sin decirme nada. Digo: el ingeniero Andrés Caso. ¿Quién lo busca? Marcelino Perello. Un momento, por favor. Eso como a 5 metros de la entrada. Entonces, los otros nos quedaban mirando así. Y en ese momento sale Caso, al que yo no conocía, con los brazos abiertos así. Dice: Marcelino, 25 soldados muertos en Tlatelolco. Esas fueron las primeras palabras que Caso me dirigió. No me abrazó, me agarró de los hombros. Qué bueno que está usted a salvo. Y bueno, el Totón, Sergio, ya, pase. Y en la casa estaba De la Vega Domínguez. ¿Cuál fue tu reacción al escuchar eso? Desconcierto, o sea, de qué está pasando. No, después ya pensando, no me parecía demasiado extraño por el antecedente que tenía de Sócrates y la ametralladora y que si la bomba para Mendolea pero desconcierto, puta. Y ya entramos al salón
Y empezamos a hablar, y entonces me cuentan la reunión de la mañana. En la mañana habían estado ahí Guevara, de Alba, González de Alba, y Muñoz, del Poli, otro personaje oscuro. ¿Te acuerdas de Muñoz? Y habían llegado en un tono, según Caso y de la Vega, provocador, a decirles que ellos no tenían nada que hablar, que exigían diálogo público y que no había nada que conversar ni que arreglar, y que cualquier cosa que les quisieran decir lo hicieran por escrito para que se viera en las asambleas, y que no habría ningún acercamiento hasta que no desalojaran no, el ejército ya había desalojado el CU, hasta que no desalojaran el Poli, el casco. Esas, bueno, es que no, es mi 2 de octubre, ¿verdad? Otras cosas las dejamos para después. Y ahí estuvimos hablando, yo, Caso y de la Vega, sobre todo Caso y yo, porque el Totón y Sergio creo que estaban más sacados de onda que yo, y de la Vega es un hombre que habla muy poco, y también creo que el sacón de onda era general, pues, o sea, me los había recomendado muy enfáticamente Barros Sierra. Es gente absolutamente intachable, muy cercana al señor presidente, con una preparación. El ingeniero Caso es universitario. Y estuvimos hablando, y en un momento dado, bueno, pues se hicieron las 10, 11 de la noche. Imagínense mi situación, ¿a dónde ir? ¿Cómo ir? Y le digo, bueno, nos tenemos que ir, ingeniero licenciado. Mañana sabremos más cosas de lo que ha sucedido. Estuvimos hablando del Consejo Nacional de Huelga, del movimiento, del sentido del movimiento, de la posición de Díaz Ordaz, en fin. Y recibiendo noticias de que había desmadre en Tlatelolco. No, nosotros no, él sí. No daba color. Puerta. No. Y nos tenemos que ir. Y yo decía, puta, pues caminar otra vez, cabrón, y a ver si encontramos un pinche taxi. No era fácil, entonces encontrar un taxi en la Ciudad de México en la calle era un pedísimo, pues. Y entonces viene el ángel de la guardia, que nunca me ha fallado, y me dice, Caso, Marcelino, le aconsejo que no salga usted esta noche. Si acepta usted mi hospitalidad, le invito a que usted y sus acompañantes pernocten aquí. No circule usted esta noche por la calle. Y yo dije, después cuando pienso en mí, yo pienso como en un tercero, en un personaje, porque digo, ese cabrón, ¿por qué hacía esas cosas? ¿No? Ese güey, el tercero. El yo es otro, ¿no? Ese yo es otro. Y le digo, es que además está mi guardia, ingeniero. Es aquellos. Dice, que vengan también. Es que son muchos. Pinche diálogo, tal cual, ¿eh? Dice, y entonces el Totón entra al quite y dice, si quieres les digo que se pueden retirar. Digo, me quedo viendo a Caso y les ruego que tenga toda la confianza en mí. Usted está aquí a una seguridad, a toda prueba, que no sufre usted ningún riesgo. Entonces digo al Totón, sí, diles que se retiren. El Totón sale, quién sabe qué chingados hizo el Totón, a dónde fue, pero tardó como media hora. ¿En algún momento les preguntaron si venían armados? Nunca. Mucho menos lo revisaron. Nunca. El 2 de octubre termina así, entonces si les parece vamos a cenar, pinche comedor, ya saben ustedes, la chingada, meseros de uniforme. Supongo, yo venía, yo no sé, esta reunión la armó Barros Sierra. Yo no sé qué les dijo Barros Sierra acerca de mí, acerca de Guevara, yo no sé. Guevara y yo ya habíamos roto.
el encuentro ese en la casa de Liborón había quedado atrás con su mensaje de esa mañana. Igual, las relaciones no eran ¿Qué? buenas, ¿no? Pero Barros te trataba a ti diferente, ¿no? Desde entonces. Yo no sé, Sí. yo no puedo saberlo. En todo caso, mi relación con Barros Sierra fue siempre muy cordial. Eso. A ver, dos preguntas, Marcelino, a ver. Cosas que yo no sé muy bien. Una, el partido, ¿cuál es el partido? El PC. No te ofrecían ninguna seguridad. La única fue el 3 de octubre, que llegó Martínez Materas a decirme que me sacaban del país. ¿A alguien sí se lo ofrecían? Antes, No sé. antes durante toda tu ir y venir de las casas de seguridad y demás, nunca se acercó el partido para... No, tú ¿Cuál sabes, era la relación con el partido? ya sabes que estábamos en la oposición. Sí, pero te pregunto por la seguridad igual. Sí, ¿no? sí. La No. posición después de la... No hubo ningún trato. Yo había sido elegido miembro del secretariado. Eso me lo comunicó Martínez Materas. Ha sido elegido miembro del secretariado del partido. Pero no, te respondo a la pregunta de Edgar. Nunca me ofrecieron ni casas de seguridad, ni vigilancia, ni colaboración. Para lo único que llegaba, y eso es importante, pero ya me estás desviando otra vez. Para lo único que llegaba, No, pues sí, Martínez no. Materas se entrevistó conmigo 4 o 5 veces durante el mes de agosto y principio de septiembre para decirme: acepten la oferta de Corona del Rosal. Vayan a platicar con Corona del Rosal. La salida es hablar con Corona. Déjenme que acabo con el 2 de octubre. Cenamos. Bien, no sé qué, se despide de La Vega, se va. Haremos una nueva cita, además, muy bien. Sergio y el Totón se van para adentro, se los llevan a dormir no sé dónde. Nunca conocí a ningún familiar de caso. Mi mujer, mi hijo. Y yo me duermo en un sofá de la sala. Y me duermo es un decir, pues no pude dormir, pues. Había por un lado el cansancio, así, el desfallecimiento, y por otro lado la tensión. Y además decía, ¿qué está pasando? Pues esa sensación onírica, de pesadillesca, a oscuras ahí. Y era todo muy surrealista, porque Caso es cazador, era cazador. Y tenía toda su casa llena de colmillos de elefante, y pieles de tigre, y cabezas de ciervos, rodeado de esos bichos, y en casa de un señor Caso. ¿No pensabas que cuando salieras de ahí, fuera el día siguiente, en unas horas, ya iba a estar la revolución? Esa es la gran pregunta. A ver, ¿cuál fue la pregunta? Que si no pensaba que cuando saliera de ahí en unas horas o a la mañana Así siguiente, ya estuviera la revolución. Así Ya es, hubiera así es. Esa es la estallado la pregunta. revolución. Es la gran pregunta, y obviamente me lo planteé. En la mañana nos paramos, desayunamos. No recuerdo haber visto periódicos ni nada en casa de Caso. Nos despedimos amablemente. Te agradezco, ya nos veremos. Dice, mi chofer los va a llevar a donde ustedes deseen. Y digo, ¿a dónde deseamos ir, Carlos? Sí. Y yo dije, pues a casa de Barros Sierra. ¿No? Ese es el único sitio que se me ocurría. No podía ir a casa de conocidos y demás, los quemaba, ¿no? Casa de Barros Sierra. Y el chofer, ve un coche que nos sigue, nos está siguiendo un coche. Sí, son gente nuestra. Vamos a casa Barros Sierra, que vivía muy cerca, ahí por... confundo los lugares, pero por Altavista. Nos lleva a casa Barros Sierra, toco y me abre la puerta Barros Sierra en persona. Despeinado, demacrado, en bata. Suba Marcelino, vamos a mi despacho. Su despacho estaba en el primer piso. Vivía en una casa relativamente modesta, nada que ver con la residencia de Caso.
Subimos a su despacho, estaba el piso lleno de todos los periódicos del día. Y ahí empieza, ya está al corriente, yo le platico mi noche, él me platica lo que está leyendo. Todos los periódicos, contrariamente a lo que dice Rosario Castellanos, estaban llenos de la noticia. La mayoría de los periódicos hablan de que el ejército cayó en una emboscada, y que hay soldados muertos. La mayoría de los periódicos van por esa línea, no todos. Y el ejército había abandonado Seúl días antes, y la había abandonado, parece ser, ante la presión de la inminencia de los Juegos Olímpicos. En particular, nuestro llamado a las delegaciones, que ya había sido hecho días antes de que se retiraran, nunca funcionó. La delegación cubana se reunió y decidió retirarse, pero de La Habana llegó la consigna de que no se retiraran. La delegación checa puso como condición que se retirara el ejército de Seúl. Y la delegación italiana sí se fueron varios atletas, la mitad dijimos nosotros entonces, no sé cuántos. Eso fue todo. Entonces yo le digo, pues me voy a hacer. Dice, yo no voy a ir a Seúl. Dice, un Barrosierra enfermo. Yo supongo que yo también estaba enfermo. No voy a ir a Seúl. Y me da las llaves. Dice, hágase usted cargo, Marcelino. Y me da las llaves de su despacho. ¿De rectoría? Sí. Porque me dio un llavero grande. Me dijo que ocupara el despacho de García Cantú. Sí, lo sabía. Sí. Que era, no me acuerdo qué piso, séptimo. Sí. Y García Cantú era el vocero. Coordinador de difusión cultural. Sí. Y el caso es que, pues, un chofer de Barrosierra, otra vez, pinches desplazamientos eran. Pero recuerden que para ir de la casa de Caso a casa Barrosierra fuimos con escolta. No olviden eso, ¿eh? Ajá. O sea que tampoco Caso las tenía todas consigo. No sé si para ir a Seúl desde casa Barrosierra llevaba escolta o no, ya no me fijé. ¿El caso no era funcionario del gobierno? Sí, era funcionario. No me acuerdo. Sé que él era universitario y de la Vega era politécnico. Pero ninguno de los dos eran funcionarios importantes, ¿no? No. Eran asesores. Bueno, eran cuadros medios, digamos. Llegamos a Seúl por el estacionamiento privado, subterráneo, en el paso a desnivel que da de Insurgentes. Ahí se entra al estacionamiento, tomamos el elevador privado, subimos al despacho de García Cantú. Nunca necesité usar las llaves, está abierto y demás. Entonces me asomo, ¿no? Abro las cosas porque entonces pienso yo, ¿es la revolución o no es la revolución? Dice aquí, o triunfó la indignación, o se armó el levantamiento, o triunfó el miedo, ¿no? ¿Qué ganó? Entonces me asomo al campus que se ve desde rectoría, no sé, a ustedes les ha tocado ver el piso de Gastón, sí, magnífico el campus, con ciencias al fondo, medicina hacia atrás, desierto, ni un alma. Y en el centro una réplica a tamaño natural de un cohete Júpiter. Se iba a montar en Seúl una exposición de la NASA, de la investigación especial, ese cohete Júpiter, de lo alto de rectoría prácticamente. El caso, y no hay nadie, cabrón. Entonces les digo al Totón y a Sergio, vayan a juntar a toda la gente que hay ahí. Vamos a hacer un mitin aquí en la explanada, en el Asa Bandera. Vayan, convoquen a toda la gente. Y se van. Yo me pongo a hacer llamadas, ¿no? A contactar gente y demás. Solo. En el despacho había... Nunca tomamos rectoría, ¿eh?
pero después del ejército, hacía pocos días que había desalojado Ciudad Universitaria. Y como a la hora y media, una cosa así, regresan Totón y Sergio. No me acuerdo quién de los dos. Primero llega y dice, ya estamos aquí, ya juntamos a la gente. Yo me asomo por la ventana para verla. Dice, pues no hay nadie. Dice, no, están aquí en la sala de espera. Eran 6. Yo empecé a hablar con los muchachos. 3 o 4 habían estado en Tlatelolco. Ahí surge por primera vez lo de las balas de salva. Ahí por primera vez me dice uno de ellos que se refugió detrás de los soldados y que un soldado le comentó, pinches oficiales, hijos de la chingada, nos mandan a la matazón con balas de salva. Eso me dijo uno de los... Bueno, eso fue el 2 de octubre, pues. Ahí empieza otra etapa.